En cuestión de días, algo completamente fuera de lo normal comenzó a desplegarse a lo largo y ancho de Estados Unidos. No se trata de un problema aislado en una ciudad o en un estado específico. Es como si todo el país estuviera siendo golpeado al mismo tiempo desde diferentes frentes. Tormentas invernales de proporciones históricas avanzan sin tregua, cubriendo regiones enteras bajo hielo y oscuridad. Millones de personas han visto sus rutinas desaparecer de un momento a otro. Carreteras colapsadas, ciudades paralizadas. Comunidades enteras enfrentando condiciones que muchos describen como irreales. Lo que antes parecía imposible ahora está ocurriendo frente a nuestros ojos, y la pregunta que comienza a inquietar a todos es inevitable. ¿Estamos presenciando una simple crisis climática o el inicio de algo mucho más profundo y alarmante? El estado de Washington permanece sumergido bajo un diluvio catastrófico mientras avalanchas mortales de tierra líquida sepultan poblaciones completas sin ofrecer la más mínima señal de advertencia previa. Todo el territorio de Texas se encuentra paralizado bajo un manto congelado donde una nevada helada provocó un choque vehicular masivo que involucró aproximadamente 100 automóviles, dejando tras de sí un rastro devastador de docenas de fallecidos y heridos graves que luchan por sus vidas en hospitales saturados. La fauna salvaje del Parque Nacional Yellowstone manifiesta patrones de comportamiento absolutamente anormales y alarmantes, abandonando frenéticamente sus territorios ancestrales como si un peligro invisible pero inminente estuviera aproximándose rápidamente. En la ciudad de Detroit, una comunidad residencial entera amaneció atrapada dentro de una pesadilla congelada después de que durante las horas nocturnas una tubería maestra de suministro hídrico colapsara violentamente, transformando instantáneamente las vías públicas en ríos de agua que posteriormente se solidificaron como cristal bajo temperaturas extremadamente bajas. Todas estas catástrofes están desarrollándose prácticamente al mismo tiempo exacto. Las tempestades inmovilizan metrópolis completas, dejándolas desiertas y silenciosas. Los cauces fluviales engullen vecindarios enteros como bestias hambrientas e insaciables. Las autopistas que antes transportaban miles de vehículos ahora se asemejan a cementerios improvisados llenos de restos metálicos retorcidos. Los hogares que representaban refugio seguro y calidez familiar se convierten repentinamente en celdas mortales durante la oscuridad de la madrugada. Frente a esta avalancha implacable de desgracias naturales, emerge una interrogante perturbadora que resuena constantemente en las mentes de muchísimas personas alrededor del planeta. ¿Acaso estamos simplemente atravesando un periodo temporal de condiciones climáticas adversas y nada más? ¿O tal vez somos testigos oculares privilegiados de algo infinitamente más profundo, significativo y trascendental que se está manifestando justo delante de nuestras narices en este preciso instante histórico? El sistema meteorológico que actualmente atraviesa la nación podría perfectamente ser catalogado como la tormenta invernal más devastadora que haya azotado el siglo actual en territorio estadounidense. Una formación climática de proporciones monumentales se despliega longitudinal y transversalmente a través de toda la geografía nacional, impactando de manera directa e indirecta a aproximadamente 230 millones de habitantes y amenazando seriamente hasta 34 estados diferentes del país simultáneamente. Precipitación nivosa, capas heladas, aguanieve cortante, lluvia transformándose en hielo al contacto y temperaturas gélidas extremas. Absolutamente todo está ocurriendo al mismo tiempo en una amalgama caótica de fenómenos climáticos sin antecedentes documentados en la historia moderna. Las señales están frente a ti. Dios te está hablando ahora mismo. No ignores esta advertencia. El tiempo se agota. Comparte este video con quienes amas. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Tu decisión de hoy determina tu eternidad. Actúa ahora mientras aún puedes. El reloj profético no se detiene. Desde las llanuras texanas hasta las metrópolis neoyorquinas, desde las regiones meridionales profundas hasta los territorios norteños del noreste continental, los ciudadanos estadounidenses despiertan cada amanecer enfrentándose a carreteras transformadas en pistas de patinaje peligrosas, viviendas sumidas en oscuridad total por falta de suministro eléctrico, vuelos comerciales cancelados masivamente sin opciones de reprogramación y una sensación completamente abrumadora de que la existencia rutinaria normal ha sido indefinidamente suspendida sin fecha estimada de retorno. Metrópolis como Austin quedaron literalmente sepultadas bajo estratos gruesos de hielo compacto y nieve pesada en el transcurso de apenas una única noche oscura.
Los vehículos de emergencia bomberil en Alabama se deslizan peligrosamente fuera de control sobre las superficies viales congeladas mientras intentan desesperadamente responder a llamados urgentes de auxilio. Tennessee permanece completamente recubierta por capas densas y espesas de hielo cristalizado que derriban las estructuras de cables eléctricos, sumiendo en la penumbra absoluta a centenares de miles de residentes aterrorizados. A través de toda la extensión territorial nacional, más de 900.000 hogares familiares y establecimientos comerciales ya permanecen sumergidos en tinieblas profundas, sin acceso a electricidad para calefacción básica ni posibilidad de comunicación exterior. Los establecimientos comerciales alimenticios son prácticamente saqueados por multitudes desesperadas, mientras las familias se apresuran frenéticamente a acumular provisiones antes de que los anaqueles queden completamente vacíos, desolados. Los terminales aeroportuarios suspenden sus operaciones uno detrás de otro como fichas de dominó cayendo. Las instituciones educativas cancelan indefinidamente todas las actividades académicas presenciales. Los refugios térmicos de emergencia abren sus puertas de par en par para aquellos ciudadanos vulnerables que carecen de cualquier lugar seguro donde refugiarse del frío mortal. Los expertos meteorológicos advierten con expresiones faciales sombrías que esta tempestad colosal aún no ha completado su ciclo destructivo, que se aproximan acumulaciones nevosas adicionales, más formaciones heladas peligrosas e inclusive amenazas tornádicas en las regiones sureñas. Absolutamente todo envuelto dentro de un único sistema climático implacable que parece carecer de fin predecible. Lo que transforma esta tormenta en algo especialmente perturbador y angustiante no radica únicamente en su magnitud geográfica, sino en su intensidad completamente incomprensible, que desafía toda explicación científica convencional. Esto no representa simplemente un clima invernal típico de temporada. Constituye una convergencia simultánea de múltiples extremos meteorológicos que desafían absolutamente toda lógica climatológica establecida. Un instante experimentas condiciones de ventisca cegadora que reduce la visibilidad a 0 metros, al momento siguiente lluvia transformándose instantáneamente en hielo al contacto cae violentamente del firmamento. Posteriormente, tormentas eléctricas masivas iluminan el horizonte nocturno con descargas de relámpagos brillantes e inclusive riesgos significativos de formaciones tornádicas letales. Amenazan poblaciones enteras. Absolutamente todos estos fenómenos contenidos paradójicamente dentro del mismo sistema climático único y singular. El descenso térmico ocurre vertiginosamente con registros de temperatura que caen precipitadamente entre 15 y 20 grados centígrados por debajo de los promedios históricos normales en aproximadamente la mitad completa del territorio continental nacional. La infraestructura civil se encuentra operando al límite absoluto de su capacidad máxima de respuesta. Los servicios gubernamentales de emergencia están completamente estirados al máximo de todos sus recursos humanos y materiales disponibles. A millones y millones de ciudadanos se les ordena terminantemente permanecer confinados dentro de sus hogares y prepararse mental y físicamente para jornadas completas de interrupción total y absoluta de todas sus rutinas cotidianas, habituales. Una vez más, esta situación se percibe como considerablemente mucho más que simplemente condiciones climáticas desfavorables temporales. Los textos sagrados de las escrituras antiguas hablan claramente de momentos específicos cuando las fuerzas elementales de la naturaleza parecen levantarse todas simultáneamente en perfecta sincronía orquestada. Fuego ardiente y granizo congelado, precipitación nivosa y neblina densa, viento tempestuoso y huracanado, cumpliendo meticulosamente la palabra divina pronunciada. El evangelista Lucas en el capítulo 21, versículo 25, también nos alertó específicamente sobre períodos temporales como el presente, proclamando proféticamente que habrán señales inequívocas en el astro solar, el satélite lunar y las constelaciones estelares, y sobre la superficie terrestre, angustia profunda de las naciones habitadas. Estas palabras proféticas antiguas no se sienten remotamente distantes ni abstractas cuando una nación entera se prepara colectivamente y simultáneamente para lo peor. Observando impotentes cómo los firmamentos se oscurecen progresivamente, las temperaturas ambientales se desploman dramáticamente y los sistemas tecnológicos fallan estrepitosamente por completo. Entonces surge la pregunta fundamental: cuando las tempestades meteorológicas crecen con esta amplitud geográfica masiva, esta intensidad destructiva incomprensible y esta frecuencia alarmantemente repetitiva,
¿Acaso continúa siendo meramente coincidencia fortuita del destino? ¿O quizás la naturaleza misma está respondiendo con fuerza incrementada cada vez mayor, obligándonos imperativa e ineludiblemente a detenernos completamente y reflexionar profundamente sobre nuestras acciones colectivas? En las carreteras heladas de Texas, las superficies viales se volvieron traicioneramente invisibles bajo la penumbra temprana matutina, provocando que los vehículos perdieran completamente el control direccional uno tras otro en una reacción en cadena absolutamente aterradora y devastadora. Los camiones de transporte pesado de gran tonelaje atravesaron violentamente filas enteras de automóviles compactos sin posibilidad física alguna de frenar o detenerse a tiempo. El metal industrial aplastaba despiadadamente metal automotriz en una sinfonía macabra de destrucción mecánica ensordecedora. Los vehículos quedaron literalmente apilados unos encima de otros, formando montañas precarias en posiciones completamente inestables y absolutamente horripilantes que desafiaban aparentemente todas las leyes conocidas de la física gravitacional. Lo que había comenzado como un simple trayecto vehicular rutinario y ordinario se transformó repentinamente en uno de los choques múltiples masivos más devastadores y mortales documentados en toda la historia registrada de los Estados Unidos, involucrando trágicamente más de 130 vehículos diversos, enviando urgentemente al menos 65 personas gravemente heridas hacia hospitales saturados y cobrando despiadadamente 6 vidas humanas preciosas e irreemplazables en cuestión de apenas algunos minutos caóticos. Los equipos especializados de respuesta emergente describieron la escena del accidente como absolutamente caótica, peligrosa extremadamente y traumática visualmente, luchando arduamente contra temperaturas ambientales severamente congelantes para cerrar completamente la carretera antes de que conductores adicionales ingresaran inadvertidamente sin conocimiento alguno hacia la zona devastada del desastre mortal. Las autoridades estatales de tránsito señalaron posteriormente una combinación letal y mortífera de múltiples factores convergentes que se manifestaron desafortunadamente en el peor momento posible. Formación de hielo cristalizándose rápidamente sobre el pavimento asfáltico, visibilidad ambiental prácticamente reducida a 0 metros, oscuridad profunda de la madrugada preamanecer y conductores completamente inconscientes e ignorantes de que las condiciones físicas de la superficie carretera habían cambiado súbita y dramáticamente en cuestión de minutos sin advertencia previa alguna. Condiciones viales heladas similares fueron reportadas consistentemente a través de todo el estado de Texas y estados vecinos circundantes, desencadenando subsecuentemente más accidentes vehiculares mortales, cortes masivos y prolongados del suministro energético eléctrico y un miedo generalizado paralizante que se propagó velozmente como pólvora inflamable a través de comunidades enteras aterrorizadas. Este no constituyó un accidente aislado perdido entre estadísticas frías gubernamentales. Formaba parte integral de una ola masiva y arrolladora de tormentas invernales severísimas que barrían implacablemente todo el territorio nacional, afectando directa e indirectamente a millones y millones de ciudadanos desde las regiones meridionales hasta los territorios norteños continentales. Pero más allá de las estadísticas numéricas frías y los titulares sensacionalistas de noticias efímeras, momentos trágicos como este pesan considerablemente más profundamente sobre el alma colectiva de la humanidad, como si la naturaleza misma estuviera gritando desesperadamente con voz atronadora, intentando comunicar algo urgente e importante. La violencia cruda del hielo destructivo, la velocidad absolutamente vertiginosa de la destrucción material y la escala pura e incomprensible del caos generalizado nos recuerdan dolorosamente cuán increíblemente frágil y vulnerable es realmente el supuesto control humano sobre nuestro entorno ambiental circundante. Las escrituras sagradas antiguas capturan esta realidad con precisión inquietante y profética. En el libro del profeta Isaías, capítulo 24, versículo 4, leemos claramente: «La tierra se lamenta amargamente y se marchita gradualmente. El mundo entero languidece dolorosamente y se marchita progresivamente». Estas palabras proféticas ancestrales no gritan juicio divino inmediato e instantáneo, sino que susurran suavemente advertencias claras y precisas, funcionando como un recordatorio solemne de que la creación divina reacciona intensamente, gime profundamente y responde contundentemente cuando se pierde irreparablemente el equilibrio fundamental y delicado establecido originalmente por el Creador Supremo. En el sector suroeste de la ciudad industrial de Detroit, un vecindario residencial completo despertó abruptamente a algo que parecía completamente surreal e imposible,
como extraído directamente de una película cinematográfica apocalíptica de ciencia ficción distópica, las calles pavimentadas literalmente desaparecieron visualmente bajo un manto grueso y denso de agua turbulenta después de que durante las horas nocturnas una tubería principal masiva del sistema municipal de distribución hídrica explotara. Violenta y repentinamente, sin ninguna señal anticipatoria previa, los automóviles estacionados fueron literalmente devorados y tragados por las aguas turbulentas y furiosas. Los hogares familiares quedaron completamente rodeados y sitiados por todos los costados posibles. Algunos residentes atrapados quedaron completamente confinados dentro de sus propias viviendas personales, físicamente incapaces de abandonar sus hogares, observando completamente impotentes y horrorizados cómo el nivel del agua subía inexorablemente cada vez más y más cerca, amenazadoramente de sus estructuras de techo habitacionales. Un hombre desesperado fue visto claramente sentado precariamente encima de su automóvil completamente sumergido, esperando ansiosamente ser rescatado por equipos de emergencia mientras el agua helada lo rodeaba amenazadoramente por completo, formando un cerco mortal e inescapable. Las señales están frente a ti. Dios te está hablando ahora mismo. No ignores esta advertencia. El tiempo se agota. Comparte este video con quienes amas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Tu decisión de hoy determina tu eternidad. Actúa ahora mientras aún puedes. El reloj profético no se detiene. Las autoridades municipales y estatales se apresuraron urgentemente a responder con todos los recursos disponibles. Oficiales policiales armados, bomberos especializados, técnicos oficiales del Departamento Municipal de Agua Potable, absolutamente todos convergieron simultáneamente, pero el daño físico estructural se propagó con una velocidad alarmante e imparable, cubriendo extensamente al menos 4 manzanas residenciales completas, forzando el establecimiento inmediato de barricadas preventivas de emergencia y dejando a familias numerosas completamente varadas, congeladas físicamente por el frío intenso y absolutamente aterrorizadas psicológicamente, sin esperanza aparente de rescate inmediato. Lo que transformó esta situación crítica en algo aún considerablemente más peligroso y potencialmente mortal fue precisamente el momento temporal específico y la temperatura ambiental externa prevaleciente. Mientras el agua inundaba masivamente las calles residenciales, las condiciones ambientales de congelación extrema rápidamente transformaron esa agua líquida corriente en hielo completamente sólido como roca granítica impenetrable. Las carreteras vecinales se volvieron absolutamente y completamente intransitables para cualquier tipo de vehículo. Los vecindarios residenciales quedaron literalmente congelados, suspendidos en el tiempo y el espacio físico. Una única falla catastrófica en la infraestructura municipal subterránea, una simple tubería rota y fisurada, se convirtió rápidamente en cascada exponencial en una emergencia total de proporciones épicas que afectó negativamente a miles de residentes, recordándoles dolorosamente a absolutamente todos cuán delgada y frágil es realmente la línea invisible que separa meticulosamente lo cotidianamente normal de lo catastróficamente desastroso. Lo que debería haber entregado consistentemente vida sustentable y consuelo reconfortante se convirtió paradójicamente en una amenaza mortal existencial durante el transcurso de la noche oscura. El agua líquida, uno de los elementos químicos más básicos, fundamentales y absolutamente esenciales para toda forma de vida orgánica conocida, se volvió destructiva implacablemente, abrumadora completamente, congelante mortalmente, aprisionadora inexorablemente. Las escrituras sagradas milenarias han utilizado consistentemente durante muchísimo tiempo el elemento agua como símbolo poderoso tanto de vida abundante como de juicio divino inevitable. El evangelista Mateo en capítulo 7, versículo 27 declara explícita y claramente: cuando llegaron las inundaciones devastadoras y los vientos huracanados soplaron violentamente y golpearon brutalmente contra aquella casa construida, esta colapsó completamente y cayó estrepitosamente. Entonces tómate un momento prolongado para reflexionar profunda y cuidadosamente sobre esto siguiente. Si incluso los sistemas tecnológicos sofisticados de los cuales todos dependemos absolutamente todos los días pueden fallar catastróficamente en cuestión de apenas algunos segundos sin ninguna advertencia previa anticipatoria, ¿sobre qué fundamento sólido estamos realmente parados verdaderamente? Y cuando el agua líquida, la tierra sólida, el hielo cristalino y las tormentas atmosféricas parecen levantarse todos simultáneamente juntos en perfecta sincronía orquestada,
¿Acaso son estos meramente eventos aislados, desconectados o señales urgentes e inequívocas que nos instan imperativamente a prestar atención máxima y absoluta antes de que absolutamente todo lo que damos ingenuamente por sentado se deslice peligrosamente bajo nuestros pies, dejándonos en caída libre hacia el abismo? En el territorio del estado de Washington, el desastre golpeó brutalmente, sin absolutamente ninguna advertencia anticipatoria previa, cuando el costado completo de una formación montañosa colapsó súbita y violentamente sobre sí mismo en un evento geológico catastrófico. Lo que había sido durante décadas una comunidad rural tranquila y apacible fue literal y completamente borrada del mapa en cuestión de apenas algunos segundos aterradores. Un muro colosal y masivo compuesto de lodo viscoso, árboles gigantescos arrancados violentamente de raíz y escombros diversos se precipitó montaña abajo a velocidades absolutamente aterradoras e incomprensibles, arrasando completamente hogares familiares con familias todavía refugiadas dentro, confiando en la seguridad de sus paredes. Desde perspectivas aéreas capturadas por helicópteros de noticieros, el daño material lucía completamente irreal y apocalíptico, como si alguien omnipotente hubiera tomado un borrador gigantesco y eliminado sistemáticamente toda traza visible de civilización humana existente. Una extensión territorial completa de 1 milla cuadrada quedó sepultada bajo toneladas y toneladas de tierra desplazada. Una autopista interestatal principal fue literalmente tragada por la tierra hambrienta. Una calle residencial simplemente desapareció, evaporándose como si jamás hubiera existido previamente en primer lugar sobre la faz terrestre. Los sobrevivientes afortunados tuvieron que ser evacuados dramáticamente en helicóptero mediante operaciones de rescate arriesgadas, incluyendo conmovedoramente a una madre joven y su bebé frágil de solamente 5 meses de edad, que fueron arrancados milagrosamente del lodo espeso y pegajoso, aferrándose desesperadamente a la vida con cada respiración trabajosa. Aproximadamente 30 hogares familiares fueron destruidos absoluta y completamente o sufrieron daños estructurales severos e irreparables que los dejaron inhabitables permanentemente. 7 personas gravemente heridas fueron hospitalizadas urgentemente en condición extremadamente crítica, luchando por sobrevivir. 3 vidas humanas preciosas fueron confirmadas trágicamente perdidas para siempre jamás, y al menos 18 personas adicionales permanecieron desaparecidas sin rastro alguno, mientras familias completamente desesperadas esperaban angustiosamente, oraban fervientemente y mantenían viva tercamente la esperanza contra absolutamente toda lógica racional y probabilidad estadística realista. Los oficiales gubernamentales estatales señalaron categóricamente el suelo terrestre fuerte y severamente saturado por lluvias incesantes y torrenciales como el desencadenante principal y fundamental del colapso geológico masivo. La Tierra había absorbido excesiva y peligrosamente demasiada agua acumulada durante un periodo prolongado excesivamente largo, y cuando finalmente ya no pudo sostener ni soportar más peso adicional, simplemente cedió dramáticamente bajo su propio peso gravitacional acumulado. Los deslizamientos de lodo terrestre, que usualmente se mueven relativamente lenta y predeciblemente, surgieron explosivamente a velocidades completamente aterradoras e inesperadas, transformando instantáneamente el terreno sólido en algo extremadamente similar a arenas movedizas mortales y traicioneras. Los equipos especializados de rescate y recuperación se vieron obligados forzosamente a trabajar principalmente y casi exclusivamente desde el aire mediante helicópteros, porque la ladera montañosa permanecía peligrosamente inestable. Estructuralmente, todavía moviéndose imperceptiblemente, todavía representando un peligro constante e inmediato de colapsos adicionales subsecuentes. E incluso mientras la búsqueda desesperada de sobrevivientes continuaba implacablemente contra el reloj inexorable, los pronosticadores meteorológicos advirtieron sombríamente sobre precipitaciones lluviosas adicionales que se aproximaban rápidamente en el horizonte cercano, un recordatorio cruel y despiadado de que el peligro mortal estaba considerablemente lejos de haber terminado completamente. Momentos trágicos como este se sienten profundamente más que simplemente trágicos en su naturaleza superficial, se sienten visceralmente inquietantes y perturbadores hasta el núcleo mismo del alma humana, como si la creación divina misma estuviera reaccionando violentamente a algo considerablemente más grande e importante que escapa a nuestra comprensión limitada. Las escrituras sagradas milenarias capturan esa imagen apocalíptica con precisión profética inquietante y escalofriante. En el libro del profeta Isaías capítulo 24 versículo 19 leemos explícitamente: la tierra está completamente quebrantada y fracturada, la tierra está totalmente dividida y partida,
La tierra es violenta y severamente sacudida hasta sus cimientos más profundos. Y en otro pasaje bíblico diferente, proclama claramente en la epístola de Romanos capítulo 8 versículo 22: toda la creación entera ha estado gimiendo colectivamente y sufriendo intensamente como mujer, experimentando dolores agudos de parto inminente. Estas palabras proféticas ancestrales no suenan remotamente distantes ni abstractas cuando presenciamos directamente con nuestros propios ojos montañas colosales colapsar estrepitosamente y comunidades humanas enteras desaparecer completamente en cuestión de segundos fugaces. Hacen eco resonante de lo que estamos presenciando colectivamente con nuestros propios sentidos físicos. Un mundo planetario completo bajo tensión extrema e insostenible, respondiendo contundentemente con fuerza destructiva más allá de absolutamente todo control o intervención humana posible. Cuando los animales salvajes huyen masiva y colectivamente de un lugar geográfico específico que han llamado hogar ancestral durante generaciones completas transmitidas genéticamente, usualmente significa inequívocamente que algo peligroso e inminente está aproximándose rápidamente, algo que sus instintos ancestrales milenarios pueden detectar y percibir mucho antes que todos nuestros instrumentos científicos tecnológicos sofisticados más avanzados disponibles actualmente. Los búfalos masivos, leones depredadores, osos poderosos y otras innumerables criaturas diversas están abandonando precipitadamente sus hábitats naturales establecidos en el Parque Nacional Yellowstone, como si fueran impulsados irresistiblemente por una urgencia invisible, pero absolutamente innegable que trasciende toda explicación racional convencional. Esta migración masiva sin precedentes comenzó apenas durante el mes pasado reciente, pero abarca práctica y sorprendentemente todas las especies animales diversas que llaman históricamente a Yellowstone su hogar ancestral, establecido durante milenios evolutivos. Lo más profundamente inquietante y perturbador de absolutamente todo es que los científicos especializados geólogos no han detectado ni registrado señales claras inequívocas de actividad sísmica, terremoto o manifestaciones volcánicas eruptivas en los gráficos oficiales monitoreados constantemente y registros sísmicos computarizados actualizados continuamente. Las señales están frente a ti. Dios te está hablando ahora mismo. No ignores esta advertencia. El tiempo se agota. Comparte este video con quienes amas. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Tu decisión de hoy determina tu eternidad. Actúa ahora mientras aún puedes. El reloj profético no se detiene. Sin embargo, innegablemente, algo extraordinario y extraño está indudablemente desenvolviéndose misteriosamente bajo la superficie terrestre aparentemente tranquila. En ciertas áreas geográficas específicas del extenso parque nacional, el suelo terrestre mismo ha comenzado a transformarse y cambiar de manera alarmante y visible. Las pozas termales geotérmicas naturales están calentándose progresivamente más allá de sus temperaturas históricas normales registradas, burbujeando violentamente y hirviendo intensamente como los respiraderos volcánicos subterráneos que verdadera y literalmente son en esencia geológica. Hasta hace relativamente poco tiempo atrás, no existían eventos sísmicos registrados oficialmente, ningún dato científico concreto que apuntara definitivamente hacia peligro inminente aproximándose inexorablemente. Pero ahora actualmente, la evidencia empírica acumulada sugiere fuertemente que algo colosal y poderoso profundamente enterrado debajo de la caldera supervolcánica de Yellowstone está despertando gradualmente y lentamente de su letargo milenario prolongado. ¿Podría tratarse de un terremoto masivo acumulando fuerza sísmica gradual y progresivamente en las profundidades tectónicas subterráneas inaccesibles? ¿O acaso es el supervolcán mismo que está despertando lenta pero inexorablemente de su sueño geológico que ha durado aproximadamente 640.000 años completos desde su última erupción catastrófica documentada? Simplemente no podemos saberlo con certeza absoluta e inequívoca utilizando nuestras herramientas científicas actuales limitadas. Ha surgido recientemente material visual perturbador y escalofriante que muestra no solamente actividad geotérmica inusual y anormal, sino también sonidos espeluznantes y misteriosos que emergen aparentemente desde el suelo terrestre mismo bajo nuestros pies. Un gemido bajo, profundo y resonante que pulsa rítmicamente como el latido cardíaco colosal de la tierra viviente respirando. Las personas que permanecen físicamente cerca de estas áreas reportan consistentemente sentir las vibraciones sísmicas penetrando directamente en sus estructuras óseas,
Un zumbido constante e inquietante que recorre completamente sus espinas dorsales vertebrales como corriente eléctrica invisible pero palpable. Solamente imaginar remotamente la escala pura y la magnitud incomprensible de lo que potencialmente podría suceder catastróficamente si el supervolcán Yellowstone llegara a erupcionar completamente es suficiente para hacer que cualquier persona sensata se detenga completamente paralizada de terror existencial. La devastación apocalíptica alcanzaría extensiones más allá de absolutamente cualquier cosa que podamos verdadera y legítimamente comprender, imaginar o siquiera comenzar a conceptualizar usando nuestra limitada imaginación humana finita. Y sin embargo, paradójicamente, parece evidente que los animales salvajes instintivos lo supieron primero intuitivamente, como siempre históricamente lo han hecho consistentemente a lo largo de toda la historia natural documentada de interacciones entre especies. Su movimiento migratorio masivo hace eco resonante de un patrón comportamental observado repetidamente a través de toda la historia registrada de la humanidad, donde la naturaleza salvaje advierte insistentemente sobre peligros inminentes, aproximándose mucho antes de que los seres humanos tecnológicamente dependientes sean capaces de detectarlo, utilizando toda su tecnología científica avanzada, sofisticada. Esto nos recuerda poderosamente otros descubrimientos extraños y misteriosos recientes, como agrupaciones densas de formaciones ovoides volcánicas encontradas misteriosamente bajo las profundidades acuáticas oceánicas, signos silenciosos pero elocuentes de que la naturaleza planetaria se está preparando activamente para cambios geológicos masivos e inminentes. ¿Podría la vida salvaje diversa de Yellowstone estar entregando desesperadamente el mismo tipo exacto de mensaje urgente y crítico que la humanidad moderna ha ignorado arrogantemente durante demasiado tiempo prolongado? La Biblia Sagrada habla directa y explícitamente a momentos históricos como el presente, con una claridad asombrosa y profética. En el antiguo libro de Job, capítulo 12, versículos 7 hasta 10, leemos claramente: «Pero pregunta ahora directamente a las bestias salvajes, y ellas te enseñarán sabiduría ancestral. Consulta a las aves voladoras de los cielos, y ellas te lo declararán abiertamente. O habla respetuosamente a la tierra sólida, y ella te enseñará lecciones fundamentales. Los peces nadadores del mar te lo contarán también fielmente. ¿Quién entre todos estos seres creados no entiende claramente que la mano poderosa del Señor Todopoderoso ha hecho todo esto intencionalmente? Esto no constituye mera poesía hermosa y florida o metáfora abstracta e intelectual. Es una instrucción divina clara, directa y explícita transmitida desde el Creador omnipotente mismo». La palabra hebrea original ancestral para preguntar significa literalmente buscar activa y diligentemente, indagar profunda y cuidadosamente, incluso consultar reverentemente como un profeta ungido, consultaría humildemente los misterios divinos sagrados revelados selectivamente. Dios Todopoderoso nos instruye explícitamente a observar cuidadosamente a los animales creados, a estudiar meticulosamente cómo interactúan armoniosamente con el mundo natural que Él creó originalmente, porque permanecen profundamente en sintonía perfecta con su diseño divino original de formas y maneras que nosotros los humanos modernos hemos olvidado completamente y lamentablemente en nuestra arrogancia tecnológica contemporánea. Ahora actualmente Yellowstone mismo se está convirtiendo rápidamente en una ilustración viviente y palpable de esa verdad bíblica, profética ancestral. En una escena completamente sin precedentes documentados en toda la historia registrada del Parque Nacional establecido oficialmente, miles y miles de osos salvajes se han reunido congregados en las entradas principales del parque, permaneciendo de pie hombro con hombro formando barreras vivientes, bloqueando físicamente el camino de acceso y negándose rotunda y tercamente a moverse sin importar absolutamente nada de los intentos persistentes de las autoridades gubernamentales para dispersarlos o reubicarlos. Los científicos especializados zoólogos están completamente desconcertados, perplejos y sin explicaciones coherentes racionales que ofrecer. Algunos investigadores sugieren tentativamente que esto representa puro instinto ancestral milenario manifestándose espontáneamente de formas inexplicables. Otros académicos temen seriamente que sea una señal inequívoca de que los animales están percibiendo o detectando algo considerablemente mucho más allá de nuestra capacidad limitada de conciencia y percepción sensorial humana. Restringida. Las escrituras sagradas proféticas ya nos han preparado meticulosamente para exactamente esto desde hace literalmente milenios atrás, proclamando proféticamente que en los tiempos finales apocalípticos
Las señales inequívocas se encontrarían manifestadas claramente en el comportamiento anormal de las criaturas vivientes creadas por Dios Todopoderoso. Quizás lo que estamos presenciando colectivamente en Yellowstone actualmente no es aleatorio ni fortuito en absoluto, sino más bien constituye una advertencia deliberada, intencional y clara enviada misericordiosamente. La pregunta fundamental que debemos formularnos honesta y seriamente ahora mismo es la siguiente: ¿estamos realmente escuchando atentamente con corazones abiertos y humildes? A lo largo de toda la historia bíblica registrada y la historia humana secular documentada, los animales frecuentemente se convirtieron en instrumentos divinos utilizados por Dios para transmitir advertencias proféticas, proporcionar protección milagrosa o comunicar mensajes divinos importantes a la humanidad distraída. Otra historia poderosamente ilustrativa y profundamente significativa se encuentra registrada en el libro sagrado de Génesis capítulo 7, versículos 8 y 9. Antes del gran diluvio catastrófico universal, Dios Todopoderoso comandó explícitamente a Noé que trajera meticulosamente animales diversos dentro del arca salvadora de dos en dos formando parejas reproductivas. Las criaturas obedecieron inmediata e instantáneamente sin vacilación alguna, moviéndose en perfecto orden organizado mientras la humanidad corrupta ignoraba arrogante y tercamente la advertencia divina clara y explícita. Su marcha silenciosa pero elocuente dentro del arca constituyó en sí misma una profecía viviente y palpable, una señal inequívoca de que el juicio divino inevitable estaba aproximándose inexorablemente, incluso si las personas obstinadas se negaban tercamente a creer o aceptar la realidad inminente que se avecinaba rápidamente. Incluso en el Evangelio Sagrado de Lucas capítulo 2 versículos 8 hasta 16, los animales aparecen humildemente en el trasfondo del momento más grandioso y significativo en toda la historia humana registrada: el nacimiento milagroso de Jesucristo Salvador. Pastores humildes avisados sobrenaturalmente por ángeles resplandecientes de la llegada del Salvador prometido fueron enviados específicamente a encontrarlo yaciendo humildemente en un pesebre simple, un lugar de alimentación destinado para animales domésticos. El Creador omnipotente escogió deliberadamente entrar al mundo material en un escenario modesto rodeado completamente por sus propias criaturas creadas, vinculando simbólicamente su presencia divina encarnada a la humildad genuina y la inocencia pura que ellos representan arquetípicamente. Estos relatos bíblicos sagrados revelan algo profundamente significativo y trascendental. Los animales permanecen profunda y misteriosamente sintonizados con la creación divina original y los propósitos eternos de Dios Todopoderoso. Pueden percibir instintivamente peligros aproximándose, detectar presencia divina sobrenatural manifestándose e incluso actuar obedientemente bajo comando directo explícito de Dios omnipotente. Mientras que los humanos modernos, embotados lamentablemente por el pecado acumulado y la distracción tecnológica constante, frecuentemente fallan miserablemente en notar las señales obvias desplegadas claramente frente a sus narices distraídas. Cuando presenciamos directamente manadas enteras, bandadas completas y depredadores solitarios abandonando precipitadamente Yellowstone simultáneamente, seríamos extremadamente sabios y prudentes en recordar cuidadosamente lo siguiente: en las escrituras sagradas ancestrales, tal comportamiento animal anormal nunca jamás fue insignificante ni carente de significado profundo. Siempre constituyó una señal divina intencional. Y las señales, según enseña claramente la Biblia Sagrada, son otorgadas misericordiosamente para que podamos volver nuestros corazones arrepentidos de regreso hacia aquel único que creó originalmente, tanto a nosotros como a ellos, y prestar atención urgente a sus advertencias divinas antes de que sea irreversiblemente demasiado tarde para cambiar de dirección. Ahora mismo, actualmente en el estado de Washington, la situación ya no representa simplemente inundación común y corriente, es absolutamente catastrófica en proporciones épicas sin precedentes. Al menos 6 ríos inicialmente, luego 8 cauces fluviales completos han aumentado dramáticamente hasta alcanzar la etapa de inundación mayor clasificada, el nivel más severo y peligroso existente en toda la escala hidrológica oficial, y el agua continúa subiendo implacable e inexorablemente todavía. Los oficiales gubernamentales estatales están advirtiendo sombríamente que esto podría convertirse potencialmente en uno de los eventos de inundación absolutamente peores que la región entera haya experimentado jamás en toda su historia documentada. Órdenes de evacuación obligatoria han sido emitidas urgentemente para aproximadamente hasta 100.000 personas residentes.
muchos de ellos viviendo precariosly a lo largo del llamado plano de inundación centenaria del río Skagit, notoriamente peligroso. Comunidades enteras están siendo literalmente tragadas lenta pero implacablemente por las aguas furiosas descontroladas. Las carreteras han desaparecido completamente bajo agua lodosa turbia llena de escombros flotantes peligrosos. El tráfico vehicular está completamente paralizado y cerrado a nivel estatal sin excepciones. Equipos especializados de rescate acuático de aguas rápidas están extrayendo físicamente personas desesperadas desde hogares inundados, parques de vehículos recreativos sumergidos e incluso techos residenciales precarios. En algunos lugares específicos críticamente afectados, las aguas de inundación han alcanzado alturas aterradoras entre 8 hasta 15 pies de profundidad mortal. Helicópteros de la Guardia Costera han izado laboriosamente familias completas, evacuándolas desde áticos claustrofóbicos uno por uno, después de que quedaran completamente atrapadas por agua circundante que rodeaba amenazadoramente sus hogares transformados en islas aisladas. Granjeros locales, voluntarios comunitarios abnegados, bomberos exhaustos, absolutamente todos están interviniendo valientemente, intentando desesperadamente salvar vecinos, mientras los cauces fluviales continúan subiendo inexorablemente sin señales de detenerse. Lo que está impulsando fundamentalmente este desastre hidrológico es algo que los meteorólogos especializados denominan técnicamente un río atmosférico meteorológico. Una pluma concentrada poderosamente de humedad masiva vertiéndose continuamente dentro de la región del Pacífico Noroeste, repetida y persistentemente. Normalmente bajo condiciones climáticas típicas, la región podría experimentar tal evento meteorológico extremo aproximadamente cada 5 hasta 10 años calendarios. Esta ocasión particular, sin embargo, Washington fue impactado brutalmente por 3 sistemas consecutivos en apenas 2 días seguidos. Cada ola meteorológica sucesiva apiló más precipitación lluviosa sobre terreno ya completamente saturado hasta la capacidad máxima, abrumando totalmente los sistemas artificiales de control de inundaciones diseñados ingenierilmente. E incluso cuando finalmente la precipitación lluviosa disminuye o se detiene momentáneamente, el peligro mortal no termina ni concluye inmediatamente, porque los ríos continúan subiendo peligrosamente durante muchas horas prolongadas después de que el cielo finalmente se aclara. Las personas que viven residencialmente a lo largo de estos cauces fluviales peligrosos dicen que la parte más absolutamente aterradora no radica solamente en cuán alto sube el nivel del agua amenazadoramente, sino en cuán increíblemente rápido se mueve la corriente arrastrando todo a su paso. Árboles gigantes tronándose audiblemente, rocas masivas rodando violentamente bajo la superficie turbulenta. El sonido ensordecedor por sí solo mantiene familias enteras despiertas angustiosamente a través de toda la noche oscura sin poder descansar. Algunos residentes afectados apenas habían terminado recientemente de reparar costosamente sus hogares dañados del último evento de inundación mayor ocurrido hace relativamente poco tiempo. Y ahora se encuentran comenzando absolutamente todo el proceso doloroso completamente desde cero nuevamente. Esa sensación preciosa de seguridad, reconstruida laboriosamente durante años completos de esfuerzo, desaparecida completamente en apenas horas fugaces, y una vez más, resulta extremadamente difícil no escuchar ecos resonantes provenientes de las escrituras sagradas cuando el agua desborda peligrosamente sus límites establecidos naturalmente. El Salmo 93, versículo 3 proclamó proféticamente: «Las inundaciones se han levantado poderosamente, oh Señor Todopoderoso. Las inundaciones han levantado atronadoramente su voz rugiente». Las inundaciones levantan amenazadoramente su bramido destructivo. Cuando los cauces fluviales suben más rápido de lo que podemos responder efectivamente, cuando registros históricos caen uno tras otro consecutivamente y cuando desastres naturales regresan cíclicamente, ¿estamos realmente escuchando atentamente el mensaje divino subyacente? Dios omnipotente está advirtiéndonos misericordiosamente. Cuando retrocedemos perspectivamente y observamos holísticamente lo que está sucediendo simultáneamente a través de todo el territorio de los Estados Unidos actualmente, se vuelve extremadamente difícil e intelectualmente deshonesto desestimar estos eventos convergentes como mera coincidencia fortuita del destino ciego. Tormentas invernales paralizando a millones de ciudadanos simultáneamente. Vecindarios enteros tragados catastróficamente por inundaciones devastadoras, autopistas transformándose en trampas mortales de hielo traicionero, ciudades completas despertando congeladas instantáneamente durante la noche. Deslizamientos de tierra borrando hogares del mapa en cuestión de segundos fugaces. Estos eventos no están ocurriendo aisladamente ni de manera desconectada.
Está manifestándose rápida, repetida y consistentemente con una intensidad alarmantemente creciente que desafía toda explicación estadística probabilística normal. Y según las escrituras sagradas proféticas, este patrón observable debería hacernos pausar reflexivamente y reconsiderar profundamente. La Biblia enseña explícita y claramente que antes de que Dios Todopoderoso libere su juicio completo y final, siempre otorga advertencias misericordiosas múltiples. Dios omnipotente no actúa nunca jamás sin primero llamar insistentemente la atención de las personas distraídas. Él sacude deliberadamente lo que puede ser sacudido para que los corazones endurecidos puedan despertar espiritualmente antes del fin inevitable. Lo que estamos observando actualmente hoy en la naturaleza planetaria no representa todavía el derramamiento final y completo de la ira divina de Dios, pero constituye indudablemente una escalada clara y evidente de señales de advertencia progresivamente intensificándose. Jesús mismo declaró proféticamente que en los últimos días finales el mundo experimentaría turbulencia creciente exponencialmente, conflictos bélicos multiplicándose, hambrunas devastadoras expandiéndose, terremotos intensificándose y angustia profunda entre las naciones habitadas del planeta. El apóstol Juan, escribiendo inspiradamente en el libro apocalíptico de Revelación, describe vívidamente un periodo futuro conocido específicamente como la tribulación final, un tiempo de 7 años calendarios completos de juicio divino, cuando la restricción misericordiosa de Dios será levantada completamente y su justicia perfecta será revelada totalmente sin impedimento alguno. Comparado directamente con lo que está escrito proféticamente allí, los desastres actuales de hoy son solamente el comienzo inicial de dolores de parto. Sin embargo, paradójicamente, el propósito fundamental de Dios nunca jamás ha sido la destrucción por su propio mérito o satisfacción. Su corazón divino rebosa misericordia infinita. El profeta Isaías capítulo 26 versículo 9 nos reveló este momento anticipadamente. Cuando tus juicios divinos están activos en la tierra, los habitantes del mundo aprenden finalmente rectitud y justicia verdaderas. En otras palabras, claramente, el juicio divino está destinado intencionalmente a corregir amorosamente, no meramente a castigar vengativamente. Cada desastre natural, cada sacudida sísmica, cada momento de miedo paralizante constituye un llamado de atención urgente, una invitación misericordiosa a volverse arrepentidamente antes de que sea irreversiblemente demasiado tarde para cambiar de dirección. Dios advierte persistentemente porque desea ardientemente el arrepentimiento genuino. Él demora pacientemente el juicio final porque desea fervientemente la salvación universal. El libro de Hechos capítulo 17 versículo 31 aclara inequívocamente que un día final de juicio definitivo está aproximándose inexorablemente. Él ha establecido firmemente un día específico en el cual juzgará al mundo habitado en perfecta rectitud mediante el hombre que ha designado especialmente. Ese hombre designado es Jesucristo Salvador. El mismo Salvador que vino inicialmente en humildad absoluta retornará subsecuentemente en autoridad suprema indiscutible. Las mismas manos que fueron traspasadas cruelmente para nuestra salvación ejecutarán subsecuentemente justicia perfecta e imparcial. Ninguna vida humana será pasada por alto negligentemente. Ninguna verdad permanecerá oculta secretamente, ningún acto quedará sin rendir cuentas finalmente. Esta es precisamente la razón fundamental por la cual el Evangelio Salvador de Jesucristo es tan infinitamente precioso y valioso más allá de toda medida humana. No constituye un mensaje de miedo paralizante y desesperanza. Representa un mensaje poderoso de rescate misericordioso y esperanza transformadora. La Biblia Sagrada habla honesta y directamente sobre la furia ardiente de la ira divina de Dios contra el pecado impenitente. Pero también declara simultáneamente esperanza gloriosa, con poder igualmente potente y convincente. La epístola de Romanos capítulo 5 versículos 8 y 9 declara explícitamente: Dios demuestra inequívocamente su amor incondicional hacia nosotros en que mientras todavía éramos pecadores rebeldes e impenitentes, Cristo murió sacrificialmente por nosotros voluntariamente, habiendo sido ahora justificados legalmente por su sangre derramada expiatoriamente. Seremos salvados definitivamente de la ira divina de Dios mediante Él exclusivamente. Dios Todopoderoso está advirtiéndonos persistentemente no porque se deleite sádicamente en ejecutar juicio destructivo, sino porque se deleita profundamente en extender misericordia redentora generosamente. Jesús advirtió proféticamente que su retorno glorioso vendría súbita e inesperadamente durante lo que aparenta ser un tiempo ordinario y normal superficialmente.
Exactamente como en los días antiguos de Noé, predicador de justicia, las personas estaban comiendo tranquilamente, bebiendo despreocupadamente, trabajando rutinariamente, contrayendo matrimonio felizmente. La vida se sentía completamente normal hasta que el diluvio universal vino repentinamente sin advertencia adicional. Solamente Noé obediente estaba preparado adecuadamente. Absolutamente todos los demás asumieron ingenuamente que el mañana sería exactamente como el día de hoy. Jesús también comparó ilustrativamente su retorno inminente a un ladrón nocturno en la noche oscura. No porque sea secreto o furtivo, sino porque atrapará a los no preparados espiritualmente completamente desprevenidos y en shock total. La advertencia profética es cristalina y clara: estén preparados vigilantemente. Entonces, la pregunta verdaderamente real y relevante no radica en cuándo exactamente estos eventos proféticos culminarán finalmente en su cumplimiento completo. La pregunta verdaderamente importante es cómo estamos respondiendo precisamente ahora mismo en este momento presente. ¿Estamos observando atentamente las señales proféticas desplegadas y retornando humildemente a Dios con corazones arrepentidos genuinamente? ¿O estamos tratándolas superficialmente como titulares noticiosos desplazándose fugazmente, asumiendo arrogantemente que la vida continuará exactamente de la misma manera indefinidamente? Dios Todopoderoso está sacudiendo deliberadamente el mundo natural físico para despertar urgentemente el reino espiritual dormido. Las advertencias divinas están creciendo progresivamente más fuertes y más frecuentes. El tiempo oportuno para arrepentimiento genuino es ahora inmediatamente. Porque cuando el juicio final definitivo llegue inevitablemente, la preparación espiritual ya no será posible, solamente la rendición de cuentas será ejecutada inexorablemente. Dios omnipotente desea ardientemente salvarte eternamente y te envía mensajes urgentes a través de hombres proféticos, fenómenos naturales y tantas otras cosas diversas que solamente pueden ayudarte a comprender fundamentalmente que debes cambiar radicalmente la dirección completa de tu vida inmediatamente. ¿Qué tipo específico de mensaje está intentando comunicarte Dios a ti personalmente y a tu familia cercana? Dios está otorgándote señales inequívocas constantemente. Nuestra Señora desea portarte hacia la santidad divina así como ella portó físicamente a Jesús en su vientre virginal para conducirte finalmente hacia el gozo pleno de la vida eterna abundante. ¿Está tu vida estructurada actualmente de una manera que te permita no solamente escuchar claramente la voz divina de Dios, sino también responder rápida y obedientemente? Algunas veces incluso personas cristianas profesantes preguntarán con incertidumbre: ¿reconoceré definitivamente a Jesús cuando retorne gloriosamente? Tales personas simplemente no han comprendido adecuadamente el libro de Revelación apocalíptico o directamente no lo han leído cuidadosamente en absoluto. Una cosa que aprendemos inequívocamente de Revelación capítulo 1 versículo 7 es que Jesús no retornará silenciosamente a la tierra y se mezclará casualmente durante algunos años antes de destruir finalmente a Satanás y traer a su físico pueblo redimido a casa eternamente. Él no nacerá nuevamente como un bebé indefenso, sino que abandonará dramáticamente el lugar que ha ocupado continuamente desde que ascendió triunfalmente al cielo, cual es específicamente a la mano derecha poderosa de Dios Padre Todopoderoso. Jesús permanece actualmente a la mano derecha de Dios, intercediendo continuamente por nosotros fielmente. Él será visible claramente y reconocible inequívocamente para cada ojo humano existente. No habrá absolutamente ninguna posibilidad de confusión sobre quién es Jesús precisamente, cuál es su poder supremo o por qué razón específica ha venido finalmente. Los cristianos verdaderos que vivan durante el periodo de tribulación final anhelarán desesperadamente contemplar esta visión gloriosa tan esperada. Antes de que Él regrese triunfalmente, el sol será oscurecido completamente y la luna no reflejará su resplandor luminoso. Ese será el momento preciso cuando Cristo irrumpirá atravesando un cielo sin luz solar montado sobre una nube gloriosa, recordándonos vívidamente que Cristo mismo es la luz verdadera y absoluta. Las nubes acumuladas de destrucción no pueden ni podrán jamás obscurecer su resplandor divino radiante. El retorno glorioso de Cristo será absolutamente impresionante, magnificente, inconfundible y dramático, más allá de toda imaginación humana posible, todo ello con los cielos como su telón de fondo majestuoso. Él llenará completamente los corazones de aquellos sufriendo valientemente por su nombre sagrado, con gozo inefable y alivio inimaginable, como una nube de lluvia hinchándose sobre el desierto árido sediento.
El punto más importante absolutamente sobre Revelación capítulo 1 versículo 7 es que Jesús definitivamente está regresando inevitablemente y cada persona individual sabrá inequívocamente quién es Él precisamente. No solamente lo reconocerán visualmente como Jesús físicamente, sino también comprenderán finalmente, quizás demasiado tardíamente, que Él verdaderamente es el Señor Todopoderoso Supremo. La Biblia debería funcionar como una advertencia solemne para aquellos que no creen genuinamente en Cristo para salvación eterna. Jesús retornará para cumplir definitivamente su promesa antigua de librar la tierra del dominio de las tinieblas malignas. Y esta misma escena apocalíptica constituye un estímulo poderoso para los cristianos verdaderos, quienes un día futuro clamarán gozosamente: contemplen, la morada divina de Dios está ahora finalmente entre las personas habitadas, y Él morará permanentemente con ellos. Ellos serán su pueblo escogido, y Dios mismo estará personalmente con ellos y será eternamente su Dios fiel. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero profético a preparar el camino delante de Él, ese mensajero no puede ser ningún otro sino un profeta auténtico ungido. Cuando Él vino durante el meridiano del tiempo histórico, el Señor envió específicamente a Juan el Bautista precursor. Y Jesús dio testimonio explícitamente de que no había existido profeta mayor en todo Israel que Juan el Bautista, fielmente cumpliendo su llamado divino. Estamos viviendo actualmente en el día de preparación profética, y el Señor ha enviado su mensajero designado a preparar el camino anticipadamente. Y Él otorgó a este mensajero las llaves espirituales para organizar su iglesia y reino y establecer el sacerdocio santo y el poder apostólico, tal como existió originalmente en la iglesia durante los días primitivos apostólicos. Luego están las palabras inspiradas del apóstol Pablo reveladas proféticamente. Él proclamó que el Señor ha revelado definitivamente el misterio oculto de su voluntad divina, que en la dispensación de la plenitud de los tiempos, y nosotros vivimos precisamente en esa dispensación profética, Él podría reunir conjuntamente en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo celestial como las que están sobre la tierra terrenal. ¿No es eso algo extraordinariamente profundo para reflexionar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado específicamente a sus profetas modernos contemporáneos de este día presente? Y tenemos verdades reveladas que ninguna otra iglesia en este mundo entero conoce absolutamente nada al respecto. Somos la única iglesia verdadera en el mundo que posee un programa divino para unir todo lo que está en el reino celestial de los cielos con el reino terrenal de Dios aquí sobre esta tierra física. Mirando anticipadamente hacia las escenas finales de conclusión, cuando todos los reinos de este mundo presente y el mundo venidero futuro estarán bajo la supervisión directa de nuestro gran Rey Supremo, el Salvador del mundo caído. Bueno, estas son solamente algunas de las pequeñas cosas fundamentales que necesitan ser completadas proféticamente. Ahora bien, existen muchas otras profecías adicionales prediciendo anticipadamente su segunda venida gloriosa. Nadie anticipó que comenzaría exactamente de esta manera específica. Primero llegaron las explosiones súbitas en el cielo nocturno sobre Caracas, venezolana, seguidas por noticias impactantes de que fuerzas militares estadounidenses se habían movilizado agresivamente y capturado al presidente venezolano mediante operación militar coordinada. Pero no se detiene meramente allí. El suelo terrestre a través de partes extensas de América comenzó a temblar misteriosamente. Desde Michigan hasta Dakota del Norte, la tierra se sacudió siguiendo un ritmo extraño y antinatural, como si algo colosal enterrado debajo de nosotros estuviera despertando gradualmente de su letargo milenario. A lo largo de toda la extensa costa del Golfo, las olas oceánicas que una vez reflejaban pacíficamente la luz estelar nocturna súbitamente ardieron brillantemente como una escena extraída directamente del fin del mundo apocalíptico. Cuando eventos comienzan a apilarse uno encima del otro exactamente de esta manera convergente, cuando la naturaleza física, la política internacional y el miedo colectivo colisionan simultáneamente al mismo tiempo preciso, muchas personas no pueden evitar recordar vívidamente las advertencias proféticas que nos fueron comunicadas hace mucho tiempo, que el mar rugirá amenazadoramente, las naciones entrarán en pánico generalizado y los corazones humanos serán sacudidos violentamente por el terror. Durante un tiempo prolongado antes de que nos demos cuenta completamente, Dios Todopoderoso nos advirtió repetidamente: una nación bajo control absoluto.
Después de completar la operación militar estratégica, el presidente Donald Trump habló muy clara y directamente sobre lo que él creía firmemente que debería acontecer subsecuentemente en Venezuela destabilizada. En sus palabras textuales propias, antes de que cualquier persona pudiera siquiera pensar remotamente sobre elecciones futuras democráticas, el país primero tenía que ser traído completamente de regreso bajo orden estricto absoluto, ley firme, disciplina rigurosa y control económico total. Él explicó detalladamente que Venezuela necesitaba urgentemente ser administrada de la manera correcta, apropiada, gestionada exactamente como una casa problemática en crisis, que alguien capaz interviene y reorganiza completamente desde el techo hasta los cimientos fundamentales. Él habló extensamente sobre utilizar estratégicamente los recursos naturales del país, especialmente las vastas reservas petroleras, como herramientas instrumentales para la reconstrucción nacional, casi como si la nación misma se hubiera convertido en un proyecto corporativo a ser manejado, dirigido y reformado desde el exterior completamente. Algunos observadores temieron seriamente otra intervención militar prolongada similar a Irak o Afganistán devastadores, pero Trump descartó esas preocupaciones despreocupadamente como irrelevantes. Para él personalmente resultaba extremadamente simple y directo: restaurar el orden público, tomar el control gubernamental, estabilizar la nación completamente y utilizar su riqueza natural apropiadamente bajo supervisión externa. La Biblia Sagrada frecuentemente describe gobernantes levantándose que prometen seguridad nacional, orden social y estabilidad económica, pero quienes también acumulan poder progresivamente de maneras que lenta pero sistemáticamente erosionan la libertad individual y la fe religiosa genuina. En el libro profético de Daniel leemos detalladamente sobre reyes autocráticos que se exaltan arrogantemente a sí mismos y reorganizan naciones enteras bajo su propia visión megalómana personal. Y en el libro de Revelación apocalíptico vemos advertencias explícitas sobre sistemas totalitarios que controlan absolutamente la compra comercial, la venta económica y la supervivencia básica misma. Todo justificado supuestamente en el nombre sagrado del orden público y la protección colectiva. Estos pasajes proféticos no tratan específicamente sobre un único país singular, sino sobre un patrón recurrente histórico observable. Siempre que el miedo colectivo crece exponencialmente, las personas se vuelven progresivamente dispuestas a intercambiar voluntariamente libertad por control autoritario y confiar en autoridad humana falible más que en Dios Todopoderoso soberano. Lo que estamos presenciando actualmente hoy podría no ser todavía el cumplimiento final completo de esas profecías antiguas, pero hace eco de ellas suficientemente como para hacernos pausar reflexivamente. Siempre que una nación comienza a moldear a otra como arcilla maleable en sus manos poderosas, siempre que ley y orden se vuelven más importantes prioritariamente que verdad y justicia fundamentales, la Biblia Sagrada nos recuerda gentilmente que ningún poder terrenal humano está destinado a ocupar el lugar supremo del gobierno divino de Dios omnipotente sobre su creación. Cuando la creación comienza a hablar elocuentemente, todo comenzó silenciosamente mucho antes del amanecer, cuando personas viviendo a lo largo de la bahía de Tampa notaron un resplandor extraño descansando misteriosamente justo encima de la superficie acuática. Inicialmente se sintió inofensivo completamente, casi hermoso estéticamente, como el reflejo de plataformas petrolíferas distantes o luz estelar suave danzando delicadamente sobre las ondas marinas. Pero conforme más vecinos curiosos salieron de sus casas residenciales y se congregaron intrigados a lo largo de la costa marítima, el ambiente cambió dramáticamente. La luz resplandeciente no se comportaba como ningún fenómeno ordinario conocido. Se espesó visiblemente, se profundizó intensamente, y luego, sin advertencia anticipatoria alguna, el mar mismo apareció literalmente prenderse en llamas ardientes. Fuego se propagó a través de la superficie acuática formando formas retorcidas y deliberadas, moviéndose como si el agua hubiera recibido voluntad propia autónoma. Calor intenso rodó hacia afuera en dirección a las playas costeras, suficientemente fuerte que personas ubicadas considerablemente lejos sobre la arena podían sentirlo palpablemente contra su piel expuesta. Equipos noticiosos se apresuraron urgentemente. La Guardia Costera llegó rápidamente esperando un derrame petrolero, un naufragio, una chispa proveniente de algún accidente industrial catastrófico. Sin embargo, paradójicamente, con cada prueba científica que ejecutaron meticulosamente, el misterio solamente se profundizó incomprensiblemente. Sin petróleo detectable, sin fugas identificables, sin escombros flotantes, sin falla mecánica aparente,
Eventualmente los oficiales pronunciaron las palabras que los científicos raramente gustan admitir públicamente. No existía explicación real satisfactoria disponible. Las llamas ardieron intensamente durante aproximadamente 20 minutos completos, completamente intocadas por viento o marea oceánica, y luego se desvanecieron tan súbitamente como habían aparecido originalmente, dejando tras de sí un silencio que se sentía más pesado y opresivo que el humo residual. Expertos científicos sugirieron diversas teorías especulativas: bolsas de metano subterráneo, reacciones eléctricas atmosféricas, ilusiones ópticas elaboradas, pero ninguna de ellas encajaba convincentemente con todas las observaciones documentadas. Para aquellos que observaron directamente desde la costa marítima, el agua ardiendo se sintió menos como química convencional y más como una alarma divina sobrenatural. Y para personas que escudriñaron las escrituras sagradas cuando el mundo se vuelve extraño e inexplicable, la escena trajo de regreso advertencias proféticas familiares resonantes. Jesús habló proféticamente de un tiempo futuro cuando el mar rugirá amenazadoramente, cuando naciones temblarán colectivamente, cuando los ritmos ordinarios predecibles del mundo comenzarán a cambiar dramáticamente. Ezequiel escribió inspiradamente que incluso los peces del mar y las bestias del campo temblarán violentamente en la presencia manifiesta de Dios Todopoderoso. En momentos como este inquietante, la creación deja de simplemente sostener pasivamente la vida y en lugar de ello da testimonio activamente, como si palabras antiguas proféticas estuvieran presionando a través de la superficie de nuestras vidas modernas tecnológicas. Pero el mensaje divino no permaneció confinado en la costa marítima, pronto alcanzó hacia adentro, penetrando en el corazón geográfico del continente norteamericano. En una noche única e inquietante, desde Michigan hasta las Dakotas extensas, la tierra misma se movió sísmicamente. No los temblores ondulantes usuales que se propagan hacia afuera desde una línea de falla geológica, sino algo completamente diferente y antinatural. Una sacudida unificada singular, sentida por millones de personas al exacto mismo segundo preciso. Platos vibraron audiblemente, puertas se sacudieron violentamente en sus marcos estructurales, animales entraron en pánico generalizado, personas salieron afuera, respiración visible en el aire frío nocturno, buscando el sonido audible que nunca llegó. Un granjero en Minnesota dijo que se sintió como si el suelo pausara momentáneamente y luego se desplazara todo de una vez simultáneamente. Familias en Dakota del Norte permanecieron de pie bajo el cielo abierto estrellado, inseguras si deberían prepararse para correr o simplemente inclinar sus cabezas humildemente y orar fervientemente. Los sismólogos especializados se movieron rápidamente. Instrumentos fueron verificados meticulosamente, modelos computacionales fueron revisados exhaustivamente, y aún así las conclusiones alcanzadas fueron profundamente inquietantes. Ningún movimiento de falla activa detectado instrumentalmente, ningún desencadenante tectónico identificado claramente, nada que coincidiera con patrones sísmicos conocidos catalogados. Por un momento raro y excepcional, expertos científicos y oficiales gubernamentales se encontraron diciendo exactamente la misma cosa simultáneamente. No sabemos qué causó esto específicamente, la comprensión humana había alcanzado su límite absoluto. Cuando el agua arde misteriosamente, se siente como una señal divina inequívoca. Pero cuando el suelo más estable de la nación se mueve colectivamente sin causa identificable, comienza a sentirse como algo considerablemente más profundo que la naturaleza, funcionando defectuosamente. A través de todas las escrituras sagradas, los terremotos nunca jamás son tratados como ruido de fondo irrelevante. En el monte Sinaí, la montaña tembló violentamente cuando Dios entregó su ley sagrada. En la cruz del Calvario, la tierra se sacudió dramáticamente cuando Cristo exhaló su último aliento sacrificial. Y en el lenguaje profético de la profecía apocalíptica, el sacudimiento representa tanto advertencia misericordiosa como invitación urgente, un recordatorio solemne de que la creación divina todavía responde reactivamente cuando límites divinos establecidos son cruzados transgresivamente. El libro de Revelación habla explícitamente de hambre devastadora, plagas mortales y eventos cataclísmicos que sacuden violentamente la tierra hasta sus cimientos. Lucas describe señales temibles apareciendo sobrenaturalmente en los cielos y sobre la tierra simultáneamente. Mateo compara ilustrativamente estos momentos proféticos a dolores de parto comenzando pequeños inicialmente, luego creciendo progresivamente más cerca temporalmente, más difíciles de ignorar, imposibles de desestimar completamente. Jesús no estaba intentando aterrorizarnos paralizantemente.
Estaba ayudándonos misericordiosamente a reconocer la diferencia fundamental entre problemas normales temporales y el gemido profundo de un mundo aproximándose inexorablemente a su hora designada divinamente. El mar ardió misteriosamente, la tierra se movió inexplicablemente, y súbitamente el espacio entre explicación científica racional y advertencia espiritual profética se sintió extraordinariamente delgado y frágil. Estos momentos no constituyen simplemente puntos de datos estadísticos fríos. Nos fuerzan imperativamente a preguntarnos si Dios en su misericordia infinita está llamando a una generación completa a despertar urgentemente, no para obsesionarse ansiosamente sobre fechas específicas, no para entrar en pánico paralizante, sino para recordar humildemente que este mundo material no es permanente eternamente y que nuestras vidas no son accidentes evolutivos, derivando sin propósito a través del tiempo cósmico, cuando el firmamento comienza a comunicarse elocuentemente. A lo largo de toda la costa oriental del Atlántico, algo extraordinariamente extraño comenzó a desenvolverse silenciosamente, casi cortésmente, como si el cielo no deseara asustar a nadie inicialmente durante las primeras manifestaciones. Los satélites meteorológicos lo detectaron antes de que la mayoría de las personas en tierra pudieran siquiera notarlo con sus ojos desnudos. Bandas largas y extensas de formaciones nubosas se estiraban a través de los cielos en líneas rectas perfectamente paralelas entre sí. Estaban estratificadas con tal precisión geométrica exacta que los meteorólogos experimentados pausaron a mitad de frase, quedándose boquiabiertos mirando fijamente sus pantallas computarizadas con incredulidad absoluta. Desde las Carolinas ascendiendo a través de la región del Atlántico Medio y penetrando hasta Nueva Inglaterra norteña, el mismo patrón idéntico apareció no una vez solamente, sino repetidamente una y otra vez durante 3 días consecutivos completos, formándose aproximadamente a la misma hora exacta, disolviéndose gradualmente, luego retornando nuevamente como si estuviera siguiendo obedientemente un horario escrito por una mano invisible pero deliberadamente intencional. No había tormentas meteorológicas para explicarlo científicamente, ningún comportamiento inusual de la corriente de chorro atmosférica identificable. Los pilotos aviadores reportaron consistentemente que volar directamente debajo de esas nubes peculiares se sentía como mirar hacia arriba a un cielo, que había sido rayado como un cuaderno escolar, como si palabras específicas pudieran ser escritas en cualquier momento inminente sobre esas líneas celestiales perfectamente trazadas. Para muchos creyentes observadores, la conexión espiritual se sintió inmediata y profundamente personal, resonando en sus almas. Los cielos declaran gloriosamente la majestad de Dios Todopoderoso. Los firmamentos proclaman elocuentemente la obra de sus manos creadoras. El Salmo 19 nos recuerda sabiamente que algunas veces el cielo habla sin emitir sonido audible alguno, y sin embargo el mensaje divino viaja universalmente a todas partes sin excepción. Pero otros observadores recordaron otra imagen bíblica diferente, más silenciosa espiritualmente, más pesada proféticamente. El libro de Revelación habla explícitamente de libros siendo abiertos ceremoniosamente, registros siendo revelados públicamente y nada permaneciendo oculto secretamente por más tiempo. Y mientras las personas permanecían de pie mirando hacia arriba contemplativamente, las preguntas silenciosas se propagaron entre ellos como olas invisibles. ¿Estaba el cielo simplemente organizando vapor de agua naturalmente? ¿O estaba mostrándonos deliberadamente que páginas proféticas están siendo volteadas progresivamente en los anales celestiales? Luego llegó algo que ninguna nube meteorológica podría explicar satisfactoriamente usando física convencional. En una ciudad portuaria estadounidense importante, los residentes neoyorquinos comenzaron a escuchar un tono metálico profundo resonando a través de la noche oscura. No era como una sirena de emergencia o una alarma industrial. Vibraba penetrantemente a través de edificios sólidos, a través de vidrio templado, a través del pecho humano mismo, constante, similar a trompeta celestial y extrañamente distante, como si proviniera de algún lugar más allá del horizonte visible, pero lo suficientemente cerca para sentirse físicamente en los huesos. Llegaba aproximadamente a la misma hora exacta cada noche consecutiva, se demoraba persistentemente durante minutos prolongados y luego desaparecía completamente sin rastro. Trabajadores a lo largo del puerto marítimo detuvieron lo que estaban haciendo. Personas abrieron sus ventanas residenciales. Las plataformas del metro subterráneo quedaron silenciosamente quietas mientras los pasajeros se miraban unos a otros con la misma pregunta tácita, no verbalizada, flotando entre ellos.
Las autoridades municipales verificaron meticulosamente barcos mercantes, maquinaria industrial, sitios de construcción activos, sistemas de advertencia municipal, absolutamente todo imaginable. Nada coincidía con las características del sonido misterioso. El sonido no viajaba propagándose normalmente, no se desvanecía gradualmente, no se comportaba como ruido convencional acústico. Simplemente llegaba súbitamente y luego se esfumaba sin explicación. Para cualquier persona que conoce las escrituras sagradas profundamente, un escalofrío recorre el corazón ante palabras proféticas como estas. Porque el Señor mismo descenderá gloriosamente del cielo con la trompeta resonante de Dios Todopoderoso. Y existen las trompetas mencionadas en el libro de Revelación apocalíptico. No trompetas celebrando victoria humana, sino trompetas advirtiendo solemnemente que el tiempo no es infinitamente ilimitado, que Dios es paciente, misericordiosamente, pero no indiferente eternamente hacia el pecado impenitente. Los escépticos materialistas pusieron los ojos en blanco desdeñosamente. Culparon acústica urbana compleja, cambios de temperatura atmosférica, ecos de la ciudad reflejándose. Los ingenieros propusieron teorías especulativas diversas, pero la inquietud persistió perturbadoramente, nubes formándose como líneas sobre una página celestial, sonidos similares a trompetas retornando a la misma hora nocturna. Nada de ello violento destructivamente, nada de ello caótico desordenadamente, absolutamente todo extrañamente ordenado metódicamente, casi disciplinado militarmente. Y cuando colocas estas señales junto a lo que ya hemos presenciado previamente, el mar ardiendo misteriosamente, el suelo sacudiéndose inexplicablemente, un patrón comienza a formarse claramente. La tierra se movió sísmicamente, el agua ardió sobrenaturalmente, ahora el cielo parecía susurrar proféticamente y el aire mismo portaba un mensaje divino codificado. Los pastores comenzaron a hablar gentil pero honestamente desde sus púlpitos. El agua está destinada a traer vida sustentable, no llamas destructivas. El cielo está destinado a proteger y cobijar, no a escribir advertencias apocalípticas. La creación divina, les recordaron pacientemente a las personas, no se revela sin razón fundamental. Algunas veces testifica solemnemente, algunas veces nos llama de regreso urgentemente antes de que algo considerablemente mayor siga subsecuentemente. Y las palabras de Jesús hacen eco nuevamente resonantemente. Habrá señales inequívocas en el sol brillante, la luna resplandeciente y las estrellas titilantes. Y sobre la tierra, angustia profunda entre las naciones habitadas. Quizás estas no sean todavía las señales finales definitivas. Quizás son las tempranas iniciales, las destinadas a despertarnos espiritualmente, no a aplastarnos destructivamente. Pero ya sea simbólico, natural o profético auténticamente, nos empujan imperativa e ineludiblemente hacia la misma pregunta fundamental. Si la creación misma está hablando elocuentemente, ¿estamos genuinamente dispuestos a escuchar atentamente con corazones humildes? El sonido sacude los cielos estadounidenses dramáticamente. En la ciudad de Nueva York metropolitana, el ruido similar a trompeta detuvo abruptamente a los peatones en sus trayectos. Algunos filmando frenéticamente con sus teléfonos celulares, otros superados completamente por lágrimas inexplicables. En Colombia sudamericana, los locales describieron un silencio profundo descendiendo después del sonido extraño, una quietud que portaba un peso sagrado casi tangible. Cuando las personas escucharon el zumbido misterioso, definitivamente quedaron algo aterrorizadas y comenzaron a buscar desesperadamente algún tipo de explicación racional para el sonido misterioso desconcertante. Cuando la fuente de este sonido extraño no pudo ser localizada físicamente, las personas comenzaron a considerar otra posibilidad completamente diferente, que no era un sonido producido por humanos ni máquinas mecánicas, sino el sonido proveniente del Espíritu Santo manifestándose audiblemente. Los oyentes lo describen usando diversas analogías, gemidos metálicos resonantes, armonías angélicas celestiales y trompetas resonando estridentemente desde el firmamento mismo. Algunos proclaman que es un sonido proveniente del cielo divino, como el rugido de aguas torrenciales precipitándose, o directamente el sonido de Dios Todopoderoso comunicándose. Durante casi una década completa, estos sonidos han sido escuchados repetidamente por todo el mundo habitado. Muchos creyentes sinceros creen firmemente que los sonidos representan las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin inminente y una señal inequívoca de la presencia divina de Dios aquí sobre la tierra actualmente. Nos recuerda vívidamente un tiempo histórico cuando Dios hizo su presencia sobre la tierra audible dramáticamente.
Una vez ante Moisés en el monte Sinaí, donde él otorgó al pueblo de Israel la Torá sagrada, y luego nuevamente cuando el Espíritu Santo descendió poderosamente sobre los seguidores de Jesucristo durante Pentecostés, algunos creyentes sinceros creen que los sonidos de trompeta representan el comienzo del fin apocalíptico, el fin de los tiempos proféticos y la apertura de los 7 sellos mencionados en Revelación. Existen abundantes teorías diversas, tales como el desplazamiento de placas tectónicas subterráneas, terremotos menores imperceptibles, cambios en el núcleo fundido de la Tierra, erupciones solares masivas, visitantes extraterrestres, un dios iracundo manifestándose e incluso el sonido de un meteorito aproximándose peligrosamente. Sonidos extraños en el firmamento celeste. Predicadores profetizando el fin del mundo apocalíptico, cientos de aves cayendo muertas simultáneamente del cielo, sequías devastadoras prolongadas, erupciones solares intensas y rumores de un impacto meteorítico inminente catastrófico. ¿Podrían los sonidos similares a trompetas ser la llegada del apocalipsis profetizado? Revelación capítulo 4 versículo 1 declara: «Después de esto miré, y contemplé una puerta abierta en el cielo celestial. Y la primera voz que escuché era como de una trompeta hablándome directamente, que proclamó: sube aquí inmediatamente, y te mostraré las cosas que deben suceder después inevitablemente». ¿Podrían estos sonidos ser la voz de ángeles trayendo los últimos días y un retorno de Cristo a la tierra? Muchas personas creen sinceramente que este zumbido es el sonido de una trompeta celestial. Pero algunas personas objetan argumentando que el sonido de trompeta será considerablemente más fuerte y más claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo como si estuviera suprimiendo algo más profundo. Pero aquellos que sostienen la opinión de que es una trompeta piensan diferentemente al respecto. Ellos argumentan que aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta convencional, pero precisamente porque no puedes escucharlo claramente definido, ¿cómo sabes con certeza que no es el sonido de una trompeta manifestándose? Quizás nos está permitiendo escucharlo en una forma diferente transformada. Si esto es verdaderamente el sonido de una trompeta divina, entonces es muy probable que esto constituya una señal de los últimos días aproximándose. Cuando Dios otorgó la ley en el monte Sinaí, su presencia fue acompañada por un toque de trompeta muy fuerte y estridente, causando que absolutamente todos en el campamento israelita temblaran violentamente de temor reverencial. Posteriormente se intensificó dramáticamente y el sonido de la trompeta creció progresivamente más fuerte inexorablemente. El rapto de la iglesia verdadera ocurrirá en un momento específico cuando la trompeta sonará resonantemente. Los muertos serán resucitados imperecederamente y nosotros seremos transformados instantáneamente. Jesús declaró proféticamente que en su segunda venida gloriosa enviará a sus ángeles con un llamado de trompeta fuerte y resonante, y reunirán a sus elegidos desde los 4 vientos cardinales de la tierra. Jesús también habló explícitamente sobre eventos temibles y señales grandes provenientes del cielo sobrenatural. Y durante el período de tribulación apocalíptica hay 7 ángeles que poseen las 7 trompetas del juicio divino. Cada vez que uno de estos ángeles poderosos toca una trompeta específica, un nuevo juicio divino cae sobre la tierra rebelde. Aquellos que buscan un presagio de los tiempos finales frecuentemente se refieren a las trompetas celestiales como trompetas del apocalipsis venidero. Sin embargo, sabemos con certeza que estos sonidos, sean lo que sean precisamente, no son la última trompeta mencionada en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, porque el rapto no ha ocurrido todavía. También sabemos con certeza que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas de revelación, porque la tribulación no está todavía sobre nosotros actualmente. La explicación más probable para las trompetas celestiales bíblicamente hablando sería que son ya sea naturales o manufacturadas por humanos. Si estos sonidos no identificados son obra de bromistas elaborados, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o la evidencia de una conspiración global siniestra, el hecho permanece que simplemente no lo sabemos con certeza absoluta. Nadie sabe definitivamente qué papel, si alguno tienen, las trompetas celestiales tendrán en los tiempos finales proféticos. Sí sabemos esto con certeza. Los días antes del rapto serán caracterizados por maldad creciente exponencialmente y enseñanza falsa generalizada. Después del rapto de la iglesia, el engaño y la maldad crecerán incluso considerablemente peor. La única manera de escapar esta confusión espiritual es nacer nuevamente espiritualmente y vivir en esperanza del retorno inminente de Jesucristo para su iglesia verdadera. La pregunta fundamental es:
¿Cuál es el significado profundo de este sonido misterioso? Después de una acumulación electrizante que nos introdujo a los dos testigos proféticos de Dios que se enfrentarán cara a cara con el anticristo durante 3 años y medio completos, Revelación capítulo 11 versículos 15 hasta 19 finalmente señala el séptimo y último juicio de trompeta y la tercera aflicción. Lo que sigue subsecuentemente, sin embargo, no es un acto o evento inmediato de juicio, sino un anuncio climático sobre el resultado y la significancia de ese juicio final. Así como el séptimo juicio de sello reveló los 7 juicios de trompeta, el séptimo juicio de trompeta revela los 7 juicios audaces de copa en una secuencia similar progresiva. Examinemos detrás de las escenas en un sentido espiritual profundo entre Dios, Satanás y otros personajes clave y factores a través de la historia, construyendo hacia los momentos climáticos al final de la tribulación apocalíptica. Los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios audaces de copa, ellos mismos serán revelados dramáticamente. ¿Por qué el apóstol Juan se toma tanto tiempo para moverse desde describir los juicios de trompeta intermedios hasta describir los juicios finales audaces de copa? La respuesta no es necesariamente porque habrá una pausa prolongada entre estos dos conjuntos de juicios divinos. En cambio, necesitamos enfocarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de acontecer proféticamente. Existe un sentido muy real en el cual este momento específico, me refiero al fin de la tribulación, es el momento grandioso hacia el cual toda la historia humana y los planes redentores de Dios han estado marchando inexorablemente. Por esta razón fundamental, este momento merece un ritmo más lento narrativo y una vista magnificada desde múltiples ángulos interpretativos. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando tanto métodos literales como alegóricos para mayor efecto comprensivo. Antes de considerar esta próxima intermisión profética, examinemos primero el anuncio del séptimo juicio de trompeta. Voces fuertes en el cielo anunciaron noticias alentadoras esperanzadoras. Entonces, el séptimo ángel tocó su trompeta, reanudando la descripción de Juan de los 7 juicios de trompeta desde Revelación capítulo 9 anteriormente. Él describió el sexto juicio de trompeta en Revelación capítulo 9, versículo 13 precedentemente. Y hubo voces fuertes resonantes en el cielo celestial, lo cual contrasta distintamente con la media hora de silencio en el cielo, cuando el séptimo sello fue abierto ceremoniosamente. Juan no nos informa específicamente de quiénes eran estas voces exactamente, pero es seguro asumir que eran las voces de todos aquellos a quienes ya nos ha presentado anteriormente antes de que el séptimo sello fuera roto dramáticamente. Si estas fueran las voces que Juan escuchó claramente, habría sido un ruido fuerte, masivo, en lugar de voces articuladas. Estas voces fuertes clamaron jubilosa y triunfalmente. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo voces fuertes en el cielo proclamando: «Los reinos de este mundo presente se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo ungido, y Él reinará soberanamente por siempre, jamás, eternamente». Juan probablemente escuchó este anuncio triunfante repetidamente, como cuando una multitud correa en un evento deportivo, no como cuando un coro entrega una explosión ensayada de una sola vez. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo divinos. Es a través de Cristo como primero el Mesías sufriente y el Cordero sacrificial, y ahora el Mesías conquistador, que significa revelación, y el León poderoso, que el Padre establece su autoridad completa y final sobre los reinos unidos de este mundo caído. Deberíamos entender «se han convertido» como refiriéndose a lo que está a punto de acontecer en ese punto profético, no necesariamente lo que ya ha sucedido previamente. Con los 7 juicios audaces de copa que están a punto de acontecer, Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró a la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado como rey de Israel restaurado. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar sacrificialmente. En este momento futuro, sin embargo, cuando la séptima trompeta suene resonantemente, Él vendrá para tomar su lugar legítimo en el trono de David sobre los reinos del mundo entero. Y nadie lo detendrá, aunque intentarán hacerlo desesperadamente. Lo que es incluso más alentador esperanzador es que Él no solo tomará autoridad completa sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará eternamente para siempre. Una vez que comience a reinar soberanamente, nunca renunciará a su poder supremo. Él reinará o será rey eternamente por los siglos de los siglos sin fin. Todos los sonidos extraños en el cielo mencionados generalmente como terremotos celestes
Son sonidos enigmáticos típicamente descritos como un boom muy fuerte o ruido similar a trompeta que no tiene causa aparente identificable y parece provenir del firmamento celestial mismo. Su sonido es como trueno distante pero muy fuerte sin nubes en el cielo lo suficientemente grandes para generar relámpagos. Puede ser tan fuerte que causa vibraciones perceptibles en edificios y casas residenciales. También han sido reportados causando ondas de choque que pueden hacer tintinear platos en alacenas. El sonido de un terremoto celeste se compara al sonido de fuego de cañón o un boom sónico supersónico. Los científicos creen que los terremotos celestes tienen una variedad de causas, incluyendo meteoritos entrando a la atmósfera, eyecciones masivas coronales solares, gas escapando subterráneamente y masas terrestres colapsando geológicamente. Los terremotos celestes también pueden ser explicados como sonidos generados por tormentas distantes o terremotos lejanos, explosiones de cantera o incluso ejercicios militares secretos clasificados. Sin embargo, no existe teoría satisfactoria que explique todos los ruidos reportados exhaustivamente. Los booms sónicos de aeronaves pueden causar algunos terremotos celestes ciertamente, pero esta explicación no es suficiente para dar cuenta de los muchos reportes registrados antes de la invención del vuelo supersónico históricamente. Por lo tanto, una explicación algo sobrenatural se ha vuelto considerablemente más interesante para muchos investigadores. Una teoría demostró que Dios se mueve de manera misteriosa realizando sus maravillas divinas. Siguiendo la resurrección milagrosa del Salvador, él caminó a lo largo del camino hacia Emaús con dos de sus discípulos confundidos y se nos relata que sus ojos fueron retenidos de manera que no lo reconocieron inicialmente. Cuando él escuchó lo que tenían que decir sobre él y su vida y crucifixión, se dio cuenta de que no comprendían lo que había intentado enseñarles pacientemente. Entonces, comenzando con Moisés y los profetas subsecuentes, les mostró cómo en todas las cosas los profetas habían testificado sobre él específicamente. Y sabes que lo hicieron verdaderamente, incluso hasta el más mínimo detalle, incluso hasta el sorteo de suertes por su ropa en el momento de su crucifixión. Luego Lucas nos relata que él abrió sus entendimientos para que pudieran comprender las escrituras proféticas correctamente. Ahora te pregunto aquí, hoy, directamente, ¿crees realmente todo lo que los profetas han proclamado? Y si lo haces genuinamente, ¿te das cuenta de lo que Isaías declaró proféticamente que el Señor ha declarado el fin desde el principio anticipadamente? Todo está registrado en las Sagradas Escrituras divinamente inspiradas. Y de todos los grandes eventos de la historia mundial, hasta donde los profetas han predicho anticipadamente, el más grandioso es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando vendrá en poder supremo y gran gloria con todos los santos ángeles, como Rey de Reyes y Señor de Señores absoluto.